nací en el agua caliente, después vine a Culiacán, ahí me metí en el ambiente buscando billetes para progresar. En un rincón de Sinaloa, entre cerros, tierra caliente y tradiciones arraigadas, nació una voz que no se apagaría jamás. No por lo que duró, sino por lo que logró despertar. Ariel Camacho no vino a seguir fórmulas. Vino a sentir, a tocar el alma con su requinto, a cantar lo que muchos vivían pero no sabían decir. Su historia no es larga en años, pero sí profunda en significado. Porque cuando el talento nace del auténtico, de lo vivido, de lo sentido, entonces el tiempo se vuelve irrelevante. Esta es la historia real de Ariel Camacho. Y este es nuestro homenaje a una vida que dejó huella. José Ariel Camacho Barraza nació el 8 de julio de 1992 en Guamúchil, Sinaloa, México. Desde pequeño, estuvo rodeado de música. En su familia, la guitarra no era un adorno, era una forma de vida. Ariel creció escuchando corridos tradicionales, canciones rancheras y los sonidos del campo. No soñaba con la fama, soñaba con tocar bien su guitarra. Empezó a tocar el requinto a muy corta edad. Y no lo hacía por moda, sino por amor. Sus dedos parecían tener memoria propia, y cada cuerda que tocaba hablaba por él. Nunca fue un joven de muchas palabras, pero cuando tenía un instrumento en las manos, todo cobraba sentido. Durante la secundaria, Ariel comenzó a juntarse con amigos con los que compartía esa pasión. Con ellos nació lo que más tarde sería el grupo que lo inmortalizaría, los Plebes del Rancho. Pero en ese entonces, eran solo adolescentes con sueños grandes, guitarras afinadas, y muchas ganas de ser escuchados. Grababan sus primeras canciones de manera casera, muchas veces en una sola toma, sin grandes estudios ni producción profesional. Lo que tenían era corazón. Y eso, en la música regional mexicana, vale más que cualquier efecto o marketing. Ariel no quería sonar como todos. Quería rescatar algo que se estaba perdiendo, el sonido puro del requinto, la honestidad del corrido sin adornos artificiales. Así comenzó a desarrollar su estilo, una fusión entre lo tradicional y lo juvenil, entre lo campirano y lo íntimo. No tenía miedo de cantar letras melancólicas, ni de hablar de la muerte, del amor imposible o de las contradicciones de la vida. Esa autenticidad lo empezó a diferenciar. En 2013 se formaliza el grupo Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho. Con César Iván Sánchez en la segunda voz y Omar Burgos en el bajo, comenzaron a presentarse en fiestas, ferias, bares y donde los dejaran tocar. Su fama creció de boca en boca. En una época dominada por lo digital, el éxito de Ariel fue sorprendentemente orgánico. La gente compartía sus videos, lo recomendaban, subían sus canciones a plataformas, y de pronto, sin disqueras grandes detrás, comenzaron a llenar escenarios. Ariel no necesitaba posar ni fingir. Cantaba como era. Vestía como era. Y eso lo convirtió en alguien cercano, alguien real. En cada concierto, miles de jóvenes se veían reflejados en él, un joven que hablaba su idioma, que venía de un lugar como el suyo, y que estaba triunfando sin renunciar a sus raíces. En 2014, Ariel firmó con la disquera Del Records. Ese fue el inicio de su despegue masivo. Canciones como Hablemos, El Karma o Te Metiste se volvieron himnos en cuestión de semanas. Su música empezó a sonar en todo México, en la frontera, en Estados Unidos. Y en cada lugar, su nombre crecía más y más. Ariel marcó el inicio de una nueva ola dentro del regional mexicano. Rescató el requinto como protagonista, devolvió el foco a la armonía acústica y abrió las puertas a decenas de nuevos artistas. Después de Ariel, muchos quisieron imitar su estilo. Pero nadie pudo igualar su esencia. Ariel Camacho estaba en la cima. Sus canciones se escuchaban en cada rincón del país. Su rostro aparecía en portadas, en carteles, en redes sociales. Y sin embargo, quienes lo conocieron de cerca coinciden en algo, nunca se mareó con la fama. Siguió siendo el joven sencillo que saludaba a todos en su tierra, que no se negaba a una foto, que seguía sonriendo sin pretensiones. No era de hablar mucho en entrevistas. Prefería dejar que la música hablara por él. Y lo hacía, con una fuerza que no necesitaba adornos. Cuando regresaba a Guamúchil, no lo hacía como una estrella que necesitaba seguridad o trato especial. Volvía como quien regresa a casa, a ver a los suyos, a abrazar a su gente, a respirar el aire de donde todo comenzó. En muchas presentaciones, se podía ver a Ariel cerrar los ojos mientras tocaba su requinto, completamente concentrado, como si estuviera en otro lugar. Y quizás lo estaba. Porque para él, cada canción era un viaje emocional. No era solo un concierto. Era su verdad. El éxito no lo hizo olvidar de dónde venía.
Y eso lo convirtió en alguien especial. En un mundo donde la industria musical muchas veces presiona a los artistas a seguir ciertas fórmulas, Ariel fue una excepción. Él no tenía una imagen construida en una oficina. No había un personaje detrás del artista. Lo que se veía en el escenario era lo que era fuera de él. No usaba coreografías, ni necesitaba espectáculos de luces para impactar. Solo bastaba su voz firme, su requinto afinado, y esa pasión que brotaba con cada interpretación. Muchos jóvenes de su generación se sintieron identificados con él no solo por su música, sino por su actitud. Porque demostraba que se podía triunfar siendo uno mismo, sin cambiar para agradar. La madrugada del 25 de febrero de 2015 marcó uno de los días más tristes en la historia de la música regional mexicana. Ariel Camacho perdió la vida en un trágico accidente automovilístico en la carretera Angostura La Reforma, en Sinaloa. Señores, el mundo de la música grupera está de luto, pues el líder de la banda Los Plebes del Rancho, Ariel Camacho, falleció a la edad de 22 añitos en un fuerte accidente automovilístico en Sinaloa. Ariel no iba solo, llevaba consigo 3 personas más. Una de ellas era una mujer llamada Melina Saraí Durán, quien también murió, y las otras 2 personas están graves. Tenía apenas 22 años. La noticia fue devastadora. No solo porque se iba una voz joven, sino porque se iba un artista que aún tenía tanto por dar. Las redes sociales se llenaron de mensajes, homenajes, lágrimas. Miles de personas asistieron a su velorio. Y su funeral se convirtió en una manifestación de amor popular pocas veces vista. En su pueblo, el dolor se sentía en cada calle. En cada esquina donde alguna vez cantó, en cada casa donde su música había llegado. Muchos no podían creerlo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Porque algo increíble ocurrió en los días, semanas y meses posteriores. Lejos de apagarse, su música comenzó a sonar más fuerte. Sus canciones empezaron a escalar en plataformas digitales, sus videos sumaban millones de visitas, y los jóvenes, los mismos que crecieron con él, lo convertían en leyenda. Muchos comenzaron a grabar covers de sus canciones. Otros se tatuaron su rostro o su firma. Y todos, absolutamente todos, mantenían viva su memoria cada vez que entonaban uno de sus temas. El legado de Ariel Camacho no se limita a sus canciones. Va mucho más allá. Inspiró una nueva generación de músicos del regional mexicano que optaron por el camino acústico, por volver al requinto, por honrar la raíz. Grupos y solistas como Fuerza Regida, Natanael Cano o Junior H han mencionado la huella que dejó Ariel en el género. Aunque cada uno tiene su estilo, el nombre de Ariel aparece como un punto de referencia, como quien abrió un camino que no existía antes. Gracias a él, el corrido volvió a tocarse con respeto. Volvió a ser íntimo. Volvió a conectar. Los Plebes del Rancho decidieron continuar. No fue una decisión fácil. Pero lo hicieron con una idea clara: mantener vivo el espíritu de Ariel. Con nuevas voces y con respeto por el estilo original, siguieron llevando sus canciones a nuevos públicos. Y en cada presentación, en cada video, en cada disco, su presencia sigue ahí. Porque él no fue reemplazado. Fue homenajeado con cada paso que dieron después. Hoy, el rostro de Ariel Camacho está en camisetas, murales, tatuajes. Su música sigue sonando con la misma fuerza que hace 10 años. Y lo más impresionante, nuevos oyentes, que ni siquiera lo conocieron en vida, se enamoran de su música. Eso solo ocurre con los verdaderos íconos. Ariel representa algo profundo para miles de personas. Representa la idea de que no necesitas una larga vida para dejar una gran huella. Representa que la autenticidad, cuando es real, atraviesa cualquier límite. Ariel Camacho no fue un producto. Fue un fenómeno humano. Un joven con una guitarra, con una voz sincera, con un corazón que vibraba al ritmo del requinto. Un artista que rompió moldes, que no negoció su esencia, y que se convirtió en símbolo de toda una generación. Muchos lo llaman el rey de corazones. Y lo cierto es que, sin buscarlo, Ariel logró lo que pocos logran: tocar corazones de verdad. Hoy, cada vez que suena El Karma, Te Metiste o Hablemos, el alma de Ariel vuelve a cantar. Y cada joven que toma una guitarra e intenta seguir sus pasos,
está contribuyendo a que su voz nunca se apague. Ariel Camacho ya no está físicamente, pero vive en cada nota, en cada canción, en cada persona que alguna vez se emocionó con su música. Y si tú también crees que hay vidas que merecen ser recordadas, suscríbete a este canal, Vidas que dejaron huella. Porque aquí celebramos a los que partieron demasiado pronto, pero dejaron una marca que nadie podrá borrar.